Bien, ¿me escuchan? Sí, profe. Nuevamente, buenas tardes ya a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Espero que hayan aprovechado la semana anterior para descansar, para retomar fuerzas que vamos a necesitar para nuestro trabajo en esta última, no última, pero en esta otra parte de nuestro curso. Ustedes me corrigen si estoy diciendo algo incorrecto o equivocado. Si no estoy mal, la última clase, antes de salir a el receso, nosotros mencionamos lo que es una función escalar o función de varias variables y describimos su estructura básica. Cuando hablo de la estructura básica de cualquier función, hago referencia a la manera como se escribe, a la manera como se evalúa, al tipo de variables o de objetos en los cuales se evalúa y al tipo de resultados que se obtienen en esas evaluaciones. Si no estoy mal, yo mencionaba que esas funciones de varias variables lo que hacen es coger vectores de varias componentes y convertirlas en números reales. Y entonces, en ese sentido, cuando yo trabajo con una función de ese estilo, yo reemplazo cada una de las variables por un número y el resultado debe ser un escalar. Y si no estoy mal también, ejemplificamos algunas funciones de varias variables y la manera como éstas se evaluaban en ciertos vectores específicos. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí hablamos de eso en nuestra última sesión? Sí, señor. Bien. En ese sentido, el trabajo que vamos a desarrollar de ahora en adelante, y es prácticamente el trabajo que vamos a estar desarrollando durante el resto de semestre, es analizar la estructura operativa de esas funciones, es decir, qué tipo de operaciones o qué tipo de operadores podemos considerar a la hora de trabajar con funciones de varias variables. Y dentro de esas operaciones u operadores están, digamos que, los conceptos básicos del cálculo diferencial en cuanto a funciones se refiere. Y hablo fundamentalmente de las dos palabras clásicas y claves en el análisis de cualquier tipo de función, que son los conceptos de derivada y de integral. Y entonces lo que vamos a empezar a analizar el día de hoy es cómo se realiza el proceso de derivación para funciones de varias variables. Y hay algunas ideas que vamos a describir antes de entrar de lleno a lo que es ese proceso de derivación para este tipo de funciones. Vamos como a tratar de contextualizar
las funciones y las derivadas de esas funciones, y posteriormente entramos a describir el procedimiento, que es un procedimiento bastante natural y bastante directo, por decirlo de alguna forma. Lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de analizar el proceso de derivación en funciones de varias variables es que las funciones de varias variables tienen varias derivadas. A diferencia de los casos anteriores o de los tipos de funciones anteriores que nosotros discutíamos y que ustedes han discutido también en los prerequisitos de este curso, siempre que uno hablaba de una función, hablaba de la derivada de esa función, implicando que cuando uno hablaba de una función, siempre había una derivada para esa función. En el caso de las funciones de varias variables, ese enfoque cambia. Y entonces, cuando uno tiene funciones de varias variables, esas funciones o cada función va a tener varias derivadas. Y más específicamente, la cantidad de variables que tenga la función va a determinar la cantidad de derivadas que va a tener esa función. En ese sentido, nosotros no hablamos de la derivada de la función en el contexto de las funciones de varias variables, sino nosotros hablamos de las derivadas parciales de la correspondiente función. Y entonces, en este nuevo contexto, a la hora de hablar de una derivada, vamos a entender que la derivada es una derivada parcial. De manera más específica, cuando yo tengo una función de dos variables, y voy a arrancar con ese ejemplo, aunque naturalmente esto se puede generalizar a cualquier cantidad de variables. Cuando yo tengo una función de dos variables, esa función va a tener dos derivadas parciales. Y cada una de esas derivadas parciales va a estar profundamente relacionada con cada una de las variables que tenga la función. Y entonces, si yo, por ejemplo, tengo una función de dos variables y a esas dos variables las llamo X y Y, entonces nosotros vamos a tener una derivada con respecto a la variable X y otra derivada con respecto a la variable Y. Esa es como la idea que va a guiar nuestro trabajo a la hora de analizar el proceso de derivación para funciones de varias variables. Ya entrando en detalle con respecto a la manera de calcular cada una de esas derivadas, vamos a ver que el proceso es un proceso bastante natural y que de alguna manera no tiene nada especial con respecto al proceso de derivación que ustedes ya conocen. Y entonces, y eso es lo que estoy presentando en este momento en pantalla, cuando yo tengo una función de dos variables, yo defino la derivada parcial de esa función con respecto a la variable X de una manera natural. Simplemente voy a calcular la derivada usual, es decir, la derivada de toda la vida de esa función, solo que a la hora de calcular la derivada, en este caso, vamos a asumir que la única variable de la función es la variable X. Me explico. Cuando yo tengo una función de dos variables, X y Y, a la hora de derivar esa función con respecto a X,
voy a derivar común y corriente, con las mismas reglas de toda la vida. La regla de la suma, la regla del producto, la regla del cociente, la regla de la cadena. Pero a la hora de calcular o de aplicar ese proceso de derivación usual, yo lo voy a hacer asumiendo que la única variable que hay en esa función es la variable x. Eso implica que a la hora de derivar con respecto a x, a la otra variable que nosotros hemos llamado y, la vamos a considerar una constante. Y entonces la derivada se hace asumiendo que y es un valor constante. En ese sentido, cuando yo en la función, o mejor dicho, cuando en la función aparezca la variable y, yo le voy a dar un tratamiento como si fuera un número constante o un valor constante a la hora de aplicar la regla que corresponda. No sé si me estoy haciendo entender con la idea. No sé si estoy siendo completamente claro con el funcionamiento de esto. Quiero que prestemos atención al ejemplo que estoy presentando en pantalla. Tengo una función de dos variables específica, en este caso es la función x al cuadrado por y. Si yo quiero calcular la derivada de esa función con respecto a la variable x, pues como a la hora de derivar con respecto a x, yo estoy asumiendo que y es una constante, entonces es como si esta función fuera x al cuadrado por una constante. Y entonces en ese caso, a la hora de aplicar las reglas de derivación, como y es una constante que está multiplicando, yo puedo sacar la constante y derivar lo que me queda después de haberla sacado. Y entonces la derivada con respecto a x me quedaría y, la constante que saco, por la derivada de x al cuadrado, que la derivada de x al cuadrado es 2x. Y entonces, en ese caso, la derivada de la función con respecto a x sería y por 2x, que yo lo puedo reescribir simplemente como 2xy. Y así habríamos calculado la derivada de la función con respecto a x. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es clara la idea? Sí, señor. Sí, señor. ¿Para todos? ¿O alguien tiene alguna pregunta en este momento? No, profe. Como pueden ver, la idea es muy simple. Ahora, es bastante obvio que esto implica que para poder calcular derivadas parciales de una función de varias variables, pues naturalmente debemos entender y conocer las reglas de derivación y saber aplicarlas. Antes de continuar, quiero que prestemos atención a la notación que se usa para representar esa derivada con respecto a x. La notación más utilizada y la notación, digamos, que más simple vamos a considerar es esta que estoy presentando acá. Yo tengo una función f, si yo quiero denotar la derivada de la función con respecto a x, pues simplemente le pongo esa x como un subíndice. Y entonces aquí voy a leer f sub x como la derivada de la función con respecto a x. Esa es una manera de denotar la derivada con respecto a x. Otra forma de denotar esta derivada con respecto a x es utilizar la notación clásica de diferenciales de Leibniz,
para representar las derivadas. Y entonces uno puede escribir esa derivada como df sobre dx. Y entonces cuando vean o esta expresión de acá, ambas se están refiriendo exactamente a lo mismo, a la derivada de la función con respecto a x. De manera análoga, uno puede definir la derivada con respecto a y. La idea es que cuando yo derivo con respecto a y, voy a nuevamente considerar la derivada usual con las mismas reglas de siempre. Lo que cambia es que ahora, al derivar con respecto a y, la variable que voy a considerar es y. Es decir, cuando derivo con respecto a y, la variable x se considera como una constante. Y en ese sentido, para esta misma función, x al cuadrado por y, la derivada con respecto a y sería simplemente x al cuadrado. Porque cuando yo tengo esta función, como estoy derivando con respecto a y, pues x al cuadrado es una constante, y entonces saco la constante, que es x al cuadrado, derivo y pues la derivada de y, en este caso, simplemente sería igual a 1, porque y sería la variable, y la derivada de la variable siempre es igual a 1. Y entonces la derivada con respecto a y sería igual a x al cuadrado. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Entonces, vuelvo e insisto, el proceso de calcular las derivadas parciales de una función por el momento de dos variables no representa ninguna dificultad mayor a la dificultad que implica derivar cualquier tipo de función. Miremos este ejemplo de acá, que ilustra exactamente la misma idea. Yo tengo una función de dos variables, ahora la llamo la función g, y esta función es la función x al cubo más y al cuadrado. Si yo quiero calcular la derivada de esa función g con respecto a x, pues en este caso, cuando yo considero a x como la variable y cuando considero a y como una constante, pues esto sería x al cubo más este y al cuadrado, que y al cuadrado es constante, y como la derivada de cualquier constante solita es igual a 0, entonces la derivada de todo esto sería 3x al cuadrado más 0, que sería simplemente 3x al cuadrado. Y de la misma forma, al derivar la función g con respecto a y, pues en ese caso, como x sería una constante, x al cubo también sería una constante, y la derivada de todo esto simplemente sería la derivada de y al cuadrado, que sería igual a 2y. Y entonces ahí tendría las derivadas parciales de esa función x al cubo más y al cuadrado. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. ¿Hay alguna pregunta que quisieran manifestarme en este momento? Entonces asumo que hasta el momento la idea es bastante clara. Voy a ver si tengo otro ejemplito por acá. Lo tengo. Miren esta función. Miren la función h de x, y igual a seno de x por y.
Para ver qué tan claro es lo que estoy presentando en el momento, ¿cuál creen ustedes o cómo creen ustedes que quedaría la derivada con respecto a x de esa función h que estoy presentando ahí? Seno de y coseno de x. ¿Otra vez? Seno de y coseno de x. ¿Por qué? ¿Cómo derivaste? Pues el seno de y pues se quedaría como la constante y la derivada de seno de x es coseno de y. Coseno de x, perdón. Estás malinterpretando completamente la función. Ok. Esto que estoy poniendo acá no es seno de x por seno de y. Eso es otra función completamente distinta. Esta función, esto no es lo mismo, esto es distinto, esto es otra cosa. Esta función que estoy presentando acá es seno y dentro de seno está la expresión x por y. Es decir, yo tengo un producto dentro de la función seno. ¿Sí me hago entender? En ese sentido, la derivada que tú me estás planteando sería incorrecta. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí es claro eso? Sí, profe. Sería coseno de XY. Voy a escribirlo. A ver si me queda bien así. No, porque no me queda bien así. Toca hacerlo. Prefiero que quede así. Coseno de XY me dices. ¿Sí? Por Y. ¿Por qué? ¿Sí estamos todos de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Aquí qué se aplicaría? Aquí se aplicaría una de las reglas centrales del proceso de derivación, la regla de la cadena. Y la regla de la cadena me dice que a la hora de derivar esto, pues como yo tengo una función metida dentro de otra, lo que uno llama una composición, pues en ese caso, a la hora de derivar esto, primero derivo la externa, que la derivada de la externa es coseno, evaluada en la interna, es decir, que daría coseno de XY por la derivada de la interna. Y en este caso, como estoy derivando con respecto a X, la derivada de X por Y, pues sería en ese caso, Y es una constante, la saco, porque está multiplicando, me quedaría la derivada de X, y la derivada de X sería simplemente 1. Y entonces, esto quedaría coseno de XY por Y. Muchas veces los textos prefieren siempre escribir las expresiones trigonométricas al final, entonces uno puede reorganizar esto y escribirlo como y por coseno de x. Y esa sería la derivada con respecto a x. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Entonces, por favor, alguien regáleme cuál sería la derivada con respecto a y de esa función. Coseno de XY por X. Perfecto. Voy a escribirlo al revés. X por coseno de X por Y. Es lo mismo que acabas de decir. Coseno de XY por X. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Listo. Quiero que miremos este ejemplo, que parece una función un poquitico más elaborada, pero sigue siendo una función de dos variables. La función
e a la x más y por tangente de x por y. Quiero que miren cómo queda la derivada con respecto a x. Y quiero que vean qué es lo que estoy aplicando a la hora de calcular esa derivada. Yo tengo aquí un producto entre dos expresiones y como ambas dependen de x, ninguna es constante, y entonces para derivar un producto donde ninguna es constante, yo aplico la regla del producto. Y la regla del producto es la derivada del primero, y miren que a la hora de derivar el primero, pues la derivada de e a la x más y sería e a la x más y por la derivada interna, pero la derivada de x más y en este caso daría 1. Yo creo que no hay problema en ver que la derivada de x más y cuando derivo con respecto a x es 1 y no escribo ese 1. Entonces me queda e a la x más y por el segundo sin derivar, que sería tangente de xy, más la derivada del segundo, que miren hasta dónde va la derivada del segundo, porque sería la derivada de tangente, que es secante al cuadrado de x por y, por la derivada interna, que sería y, por el primero sin derivar, que en este caso sería simplemente e a la x más y. Y entonces todo esto de acá sería la derivada de esa función con respecto a x. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Quiero que miren también la derivada con respecto a y. Y quiero que me digan si es claro ese proceso de cálculo de esa derivada. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Sí, señor. ¿Todos de acuerdo? Antes de hablar de ejemplos de más variables, aunque realmente se van a dar cuenta que para más variables se utiliza exactamente el mismo principio, pero antes de ver esos ejemplos, quisiera ver un pequeño ejercicio. Yo quiero que calculen, más que hallar es calcular las derivadas parciales de la función, voy a llamarla m de x, y, y voy a coger una función interesante. Voy a coger coseno de x por secante de e a la x al cuadrado. A ver si me quedó bien. Esto lo quería arriba. Por y. Falta un paréntesis, ¿cierto? Sí, ahora sí. Quiero, por favor, que hagan el ejercicio de calcular las dos derivadas parciales
de esa función con respecto a X y con respecto a Y. 5 minuticos para que la miren con cuidado, miren cuál es la idea detrás del proceso de cálculo de derivadas parciales y le pregunto a alguien al azar cuánto le dio esas derivadas parciales. 5 minuticos, por favor.
Bien, vamos a revisar esas derivadas parciales de esta función. Entonces voy a tomar a alguien al azar y me dice cuánto le dio, primero que todo, la derivada con respecto a x. Entonces voy a buscar entre de los que están conectados. Gisette Tatiana, ¿me escuchas? ¿Tú me puedes decir, puedes hablar o no tienes micrófono? Ya, profe, ¿me escuchas? Sí, perfecto. ¿Me puedes leer, por favor, cuánto te dio la derivada con respecto a x? Me dio seno, Seno, el ángulo sería X por sí, secante sí, y el ángulo de secante sería Euler de X al cuadrado por Y. listo. Aunque ahí me falta un menos, profe, me falta el menos del seno. Un segundo entonces. Listo, me dices que aquí hay un menos. Listo, Y eso multiplicado por listo, secante listo. de Euler de X al cuadrado por Y. Dame un segundo. Secante. Enredo acá. Secante de Euler a X, de Euler Euler por C. a la X al cuadrado por Y. Y Dame un más segundo. Espérate que ahí la amarré. Listo. A ver si me quedó bien ahí. Sí, listo. más Y X más, más X, sí, por secante de por, Euler por secante de Euler a la X al cuadrado por Y. a la X al cuadrado por Y Por tangente por tangente, sí, de Euler de a todo la eso, sí. X, a X al cuadrado por Y, sí, señor. Para copiarlo de una vez, sí, listo. Y eso por Euler O a la X al cuadrado por Y, Euler a la X al cuadrado por Y, sí, por sí, 2X por Y, 2X por Y. más X al cuadrado. Tengo mis dudas con ese más X al cuadrado. ¿Por qué más X al cuadrado? Excúsame. Porque ahí lo que hice fue el producto entre X al cuadrado por Y. Sí. Entonces Eh, la primera parte pues sería el X cuadrado derivado y ujú, dejando el Y normal. Y sí. luego si lo que dejo intacto es el X cuadrado y derivo el Y. ¿Y cuánto es la derivada de Y? Cero. Ah, bueno, daría cero, sí. Efectivamente. Listo, pues. Opiniones. Espérense un segundo, que aquí hay algunos paréntesis que hay que poner. A ver. Este es todo esto. A ver si puedo poner ese paréntesis. Ay, no me dejan seleccionar lo que necesito. Ah, ya vi cuál es el programa. Entonces saco esto de acá. Saco de acá.
A ver, y esto lo voy a meter en una llave grande. Mira, si lo corro hacia la izquierda, no me cabe más. No me deja todo en el mismo renglón. ¿Cómo hago para que lo deje todo en el mismo renglón? Me deja ponerlo todo. Tal vez si le cambio el tamaño un poquitico. Puedo ver todo eso y queda como mejor. Tal vez un poco más pequeño, pero se ve todo en el mismo renglón para mayor claridad. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Claro o no claro? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Voy a mostrar a grandes rasgos. Esto es regla de la cadena. Entonces, primero es la externa, evaluada en la interna, y todo esto es la derivada de la interna. Es decir, todo esto que ustedes ven acá sombreado es la derivada de esto de acá, que como bien dijo la compañera, como dijo Gisette, pues es simplemente aplicar una regla del producto. Entonces la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y todo esto de acá es la derivada de este segundo de acá. ¿Sí? ¿Sí estamos bien? Profe, qué pena. Dime. ¿Podrías repetir, por favor, por qué es que no vale x al cuadrado al final? Porque es que cuando, o sea, esto de acá es la derivada de la interna, de la derivada de la interna de la exponencial. Entonces, si tú le aplicas producto, que pues en este caso no habría necesidad, sería la derivada del primero, 2x, por el segundo sin derivar, y, más el primero sin derivar, que sería x al cuadrado, por la derivada del segundo. Pero ¿cuál es la derivada de y? Pues como estoy derivando con respecto a x, la derivada de y sería igual a 0. Y entonces esto sería 0 por x al cuadrado, que eso simplemente pues sería 0. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Listo, pues. Quiero que vean que acá no hay mayor dificultad que calcular la derivada correctamente. Claro, tienen que saber derivar. Si no saben derivar, pues obviamente no van a poder calcular estas derivadas parciales. Pero, pues, cuando uno sabe derivar, no va a tener ningún problema. Antes de ver el siguiente ejemplo, mejor que lo voy a ir poniendo acá. Voy a poner, y esa la voy a hacer yo, como para agilizar un poco, la derivada con respecto a y. Entonces, esto va igualito, lo primero. Aquí voy a abrir mis corchetes. Y entonces aquí me va a quedar x, porque saco la x como constante, y viene la derivada de esto, que esto es solo esto de acá. Pero adentro. Acá, por la exponencial, y aquí iría x al cuadrado. Voy a borrar solo este pedazo, ¿por qué? Acá. Y esa sería la derivada con respecto a y. ¿Sí la ven?
Sí, profe. Naturalmente aquí hay cosas que puedo simplificar, por ejemplo, esta x con esta x al cuadrado, pues en franca lid debería ponerse simplemente x al cubo. Entonces esto es x al cubo y ya. Pero pues para el que no vea claro de dónde salió ese x al cubo, pues simplemente era x por el x al cuadrado que resulta al final. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Preguntas? Antes de irnos a la pausa, miren cómo funciona con funciones de 3 variables. Tomemos, por ejemplo, la función f de x, y, z que estoy presentando ahí. X por y más x por z más y por z. Aquí el principio es exactamente el mismo. ¿Cuál es el principio? El principio es que la cantidad de variables determina la cantidad de derivadas. Si yo tengo 3 variables, tengo 3 derivadas parciales. Y a la hora de derivar con respecto a cada variable, yo voy a derivar asumiendo que lo que no sea la variable con respecto a la cual se deriva va a ser constante. Me explico. En este caso, cuando derivo con respecto a x, entonces y y z van a ser constantes. Cuando derivo con respecto a y, x y z van a ser constantes. Cuando derivo con respecto a z, x y y van a ser constantes. Y en ese caso, por ejemplo, cuando calculo la derivada con respecto a x, pues entonces sería la derivada de x por y, pues porque esto es una suma, puedo derivar cada término. La derivada de x por y, que sería y, porque estoy derivando con respecto a x, más la derivada de x por z, que sería z, porque estoy derivando con respecto a x, más la derivada de y por z, pero como acá no aparece la variable x, pues en ese caso sería una constante, y la derivada de una constante solita es igual a 0. Entonces la derivada de esto con respecto a x sería y más z, y bajo la misma idea, la derivada con respecto a y sería x más z, y con respecto a z sería x más y. ¿Sí es claro el funcionamiento de eso? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Sí, profe. Bien. Entonces, para cerrar e irnos a pausa, esta idea del cálculo de derivadas parciales es transversal a cualquier cantidad de variables. Va a funcionar para cualquier cantidad de variables la misma idea. Si yo tengo una función de 4 variables, pues va a tener 4 derivadas parciales y cada una de las derivadas es coger una como variable y las otras 3 como constantes y derivar de acuerdo a ese precepto. Durante la segunda parte de la clase, yo quiero que por lo menos un rato trabajemos sobre ejercicios de calcular derivadas parciales. Entonces nos vamos a una pausa de 14 minutos, son las 12:56, nos vemos a la 1:10 y apenas volvamos les tendré unos ejercicios para que los vayan trabajando. ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo, pues. Entonces nos vemos en 14 minutos.
¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Listo. Entonces quiero que trabajemos en el cálculo de esas derivadas parciales de esas 6 funciones de varias variables. Vamos a trabajar, yo diría que por ahí unos 15 minutos, y luego hacemos la revisión de esas derivadas para tratar de clarificar dudas. Y si el tiempo nos alcanza, entraríamos a mencionar o a empezar a introducir ciertos conceptos relacionados con esta idea de las derivadas parciales. ¿Listo? Profe, disculpe una pregunta. Las derivadas son de cada una de las variables, ¿cierto? Sí, claro. O sea, cuando hablo de derivadas parciales de una función, estoy hablando de las derivadas con respecto a cada una de las variables que tenga la función. ¿Listo? Sí, señor.
¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. ¿Han tenido algún problema con alguna de las derivadas parciales? ¿Hay algún ejemplo en particular con el cual estén teniendo inconvenientes? Profe, el de, El de, ¿cuál de las tres? no, la primera, la de con X. Miremosla a ver. Esta tiene una gran ventaja, en particular esa con respecto a X, y es lo siguiente. Como todo esto de abajo no depende de X, si miran el denominador, no hay ninguna X acá, entonces todo esto es constante. Y como todo eso es constante, yo lo puedo sacar íntegro de la derivada sin ningún inconveniente. A ver si me queda bien así. No era como lo quería mostrar yo. Y lo que queda para derivar es simplemente lo de arriba. La derivada de la raíz de seno de x, que eso sería un medio. No se queda tan feo acá. Medio. Sí. Pues queda mejor así. 1 sobre 2. Raíz de seno de x por la derivada interna, que sería simplemente, sí, ahí ya queda, coseno de x. ¿Sí es claro? ¿Sí es claro por qué? Sí, profe. ¿Algún otro ejercicio con el que hayan tenido problema? Profe, en ese mismo punto, digamos, pero en el MY y en el MZ, pues como arriba está con X, ¿sería cero la respuesta? Por ejemplo, MY. Yo hago MY y ustedes miran cómo hacen MZ. El de arriba se puede sacar constante, sin problema. A ver si me queda todo en el mismo renglón. Sin problema. Y tendría que derivar lo de abajo. Voy a reescribir esto de cierta forma para poder simplificar el cálculo de la derivada. Voy a escribir esto como esto por, y aquí voy a escribir todo esto de adentro. ¿Será que me lo deja copiar? No, no me lo deja copiar solito. Así. Y esto de acá va a la menos un tercio. A ver si me quedo bien así. ¿Estamos de acuerdo con eso? Con esta forma de escribirlo. Entonces aquí empezaría a quedar. Saco el raíz seno de x, que ese es totalmente constante, y me queda menos un tercio por todo esto de acá. A la menos 2 tercios. Espero que me haya quedado bien escrito. Si un tercio menos 1. Perdón, no. Es menos un tercio. Y cuando le resto 1, eso queda menos 4 tercios. Menos 4 tercios. Menos un tercio, menos 4 tercios. Voy a poner aquí un paréntesis. Y ahora sí me meto con lo de adentro.
que sería otro paréntesis, menos seno de lo que está acá, y al cuadrado por z al cubo. Y ahora sí, por la derivada de la interna de lo que está dentro del coseno, que como estoy derivando con respecto a y, sería 2y z al cubo. Deme un segundo. Este menos 4/3 debería ir acá más bien. Ah, no, está perfecto. Me falta cerrar el paréntesis grande, qué pena. ¿Sí? Sí, profe. Listo. No sé si tengan alguna otra pregunta. O sea, esto es derivar común y corriente. Solo que hay que prestar atención a la variable con respecto a la cual se esté derivando. Pero por lo demás, aquí simplemente estamos derivando de la manera usual. Si no hay preguntas o si no hay más preguntas, entonces nos veríamos la clase del viernes, que quiero abordar algunos aspectos adicionales de este proceso de derivación para funciones de varias variables. Entonces nos veríamos hasta ese día. Muchas gracias por su tiempo. Dime. ¿Será que podrías no sé cómo se dice eso, desbloquear la clase del viernes antes de Semana Santa? Es que yo entro y aparece como que te tengo que mandar la solicitud. Ya te la Pero es mandé. que precisamente para eso la subo a Moodle. Ah, está en Moodle, no lo había visto. Vale, gracias. Todas las clases están en Moodle. ¿No está esa? Déjame ver a ver si es que fue que se me olvidó. No, mira, clase 26 de marzo. No sabía que estaban en Moodle, la verdad. Sí, todas las clases están en Moodle. O sea, no, yo les había dicho a ustedes, ¿cierto? Que esas clases las subía yo a Moodle, están en la plataforma. Porque es que si tratan de acceder directamente a partir de esos enlaces, les va a estar pidiendo autorización a cada rato. Y yo no estoy como pendiente todo el tiempo para abrirle autorización a todos. Entonces, por eso es que la subo a la plataforma. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Listo, pues. Listo, pues. Entonces nos veríamos el viernes. Gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias.